de dejar algunas líneas acerca de qué es la comunicación. Desde ya les digo que no van a poder, ni en esta clase, ni en todo el curso de ingreso, ni siquiera en primer año, tener una claridad de qué es la comunicación. Digo, para que si hay alguien que tiene ansiedad respecto a qué es la comunicación, sepan que se trata de un terreno dentro de las ciencias sociales, de un espacio de conocimiento que, por supuesto, que tiene certezas, tiene puntos claros, pero no hay una definición, ¿no? Para decir, bueno, la comunicación es esto, punto. Lo cual a veces hace muy difícil por ahí contener, ¿no?, esta necesidad de querer conocer todo de golpe. Es un conocimiento que se localiza dentro de las ciencias sociales y humanas, en realidad dentro de las ciencias sociales específicamente, es un conocimiento que digamos, nace de una preocupación social por entender fenómenos que irrumpen en la escena de la sociedad allá a mediados de los años 1800, imagínense lo lejos que estamos, y que comienza a ser estudiada teóricamente, es decir, desde un punto de vista teórico, con autores tratando de conceptualizarlo, o sea, de darle un formato de concepto, a partir de los años 1920. De modo que estaríamos hablando de una disciplina, de un conocimiento que tiene un siglo, digamos, si se quiere, de existencia. Si se la compara con otras disciplinas como la historia, la sociología, la economía, la ciencia política o la filosofía, por decirle solo algunas, todas esas tienen una antigüedad mayor. Entonces, estamos hablando de un conocimiento, el de la comunicación social, que es quizás de los más nuevos dentro del campo de las ciencias sociales, pero que ha avanzado muchísimo, muchísimo, y lo ha hecho siempre muy pegado a los desarrollos que se hicieron para, digamos, para tratar de acercar y de mejorar siempre los vínculos entre las personas, ¿no?, las relaciones entre las personas. Por eso justamente la comunicación, siempre uno cuando dice comunicación piensa en medios, ¿no?, medios masivos, la radio, la tele, internet, hoy. Pero en realidad la comunicación, en principio, y su origen es esencialmente humano. Digamos, el primer vínculo de interacción es entre personas. Entonces, bueno, la comunicación ha ido, como les digo, avanzando, pero mi primera recomendación sería, estamos conociéndonos, como dice ahí el título de la filmina, y no vamos a tener una definición estricta como puede haber en otras áreas. En otros conocimientos, uno tiene una definición de diccionario y con eso va para adelante. Hay que estar abiertos a ir aprendiendo, sobre todo en los primeros años de la carrera, cómo se puede ir armando un mapa sobre qué es la comunicación social, ¿no? La comunicación social como disciplina o como carrera, si ustedes quieren, para bajarlo, digamos, a tierra, como carrera, no como algo que todos podemos hacer, porque yo ya les dije los otros días que lo primero que hay que saber es que una cosa es que todos podemos comunicarnos, ya sea a través del lenguaje, oral, escrito, corporal, a través de señas, de otros códigos que por ahí no son lingüísticos. Es decir, no habría, digamos, impedimentos en general para toda la especie humana de comunicarse, pero otra cosa distinta es conocer, desde el punto de vista del conocimiento, lo que es la comunicación. Entonces, ahí hay como una primera definición, ¿no?, una primera diferenciación. Bien, esto sería para comenzar. Lo segundo que estaría bueno que tenemos entonces, que tenemos que justamente tratar de poder saber, como para empezar a ver por qué no es fácil definir qué es la comunicación, es
que al menos habría 3 miradas o 3 posibilidades distintas de distinguir por dónde pasa la comunicación social. Este señor que se llama Orozco Gómez, que es un autor mexicano que ustedes tienen brevemente referenciado en el texto, en el PDF dentro del aula virtual, él dice que al menos habría 3 dimensiones, o sea, digamos 3 niveles o 3 posibilidades de decir qué es la comunicación, y que de ahí también, bueno, empezamos a ver esto de la complejidad, ¿no? En primer lugar, la dimensión humana, la dimensión social, individual, o la dimensión, como los autores le llaman, antropológica de la comunicación. Esto es que la comunicación sería un asunto referido esencialmente a los sujetos, a las personas, que podemos utilizar distintos códigos y entramos en relación con otras personas para poder llevar adelante diversas actividades y acciones que nos vinculan y nos hacen humanos. Paro ahí a ver si se entiende eso. Marilyn. Sí. No, estaban preguntando porque te veían congelada, no sabían si se había cortado la transmisión. Ahora sí, sí. Bueno, me puse en un fondo violeta para resaltar mis bellas facciones. Les decía, lo primero central, y lo que les dije en la primera clase que nos vimos, es que la comunicación es un asunto estrictamente de las personas, ¿sí? Y que había que, en todo caso, dejar en un segundo, en otro lugar, todo lo que tiene que ver con los medios que nos permiten aumentar las posibilidades de comunicación. Esto es, todos los medios tecnológicos, técnicos, los medios de comunicación, los medios, digamos, informativos, etcétera. Pero la comunicación, en primer lugar, es una cuestión que tiene que ver e involucra a las personas. Sin comunicación entre las personas, es decir, sin la posibilidad de establecer un vínculo, una relación, una ida y vuelta con otras, con otros, sería muy difícil la vida y la sostenibilidad de la vida de las personas. Por esa razón es que, en general, las personas tienden a relacionarse entre sí para poder llevar adelante múltiples actividades, desde sencillas tareas o tareas cotidianas hasta emprendimientos y proyectos que pueden ser de tipo personal, qué sé yo, enamorarse, convivir, casarse, tener familia, laboral o proyectos de trabajo. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza humana, en principio, sería imposible de haber podido ser desarrollada y haber podido progresar sin haber estado relacionada con otras personas. Entonces, de ahí nace esta idea de que la comunicación es, en primer lugar, un ingrediente, un atributo estrictamente humano. Digamos, las especies animales podrían llegar a establecer vínculos de comunicación en un sentido intuitivo, en un sentido, digamos, de intercambio, digamos, instintivo, pero desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de pensamiento y desde el punto de vista incluso emocional, solo las personas somos las que podemos llevar adelante vínculos más profundos de comunicación, de diálogo, de comprensión, de entendimiento, de solidaridad, etc. Todo eso hace a esta idea de que la comunicación, en primer lugar, sería una característica esencial de las personas. Y a tal punto es que justamente si a las personas nos quitan la posibilidad de comunicarnos y de establecer vínculos, ¿no? Y de estar juntos, cerca, compartir, se estarían, digamos, afectando las capacidades humanas, ¿sí? Piensen, por ejemplo, qué cosa es la que, digamos, justamente en todo este escenario de la pandemia que se abrió el año pasado, una de las primeras, digamos, conclusiones, si se puede decir que haya conclusiones hoy, de lo que va dejando la pandemia, además de la crisis económica, social y de todas las falencias desde el punto de vista de los sistemas de salud, es el aspecto que tiene que ver con la salud mental, ¿no? O con la posibilidad de que las personas puedan llevar adelante su vida estando separadas de otras.
Así que, bueno, eso es algo que les puede servir para ver a qué nivel y qué necesaria que es la comunicación en términos de, qué sé yo, palabras, diálogos, compartir, afectar el cuerpo, ¿no? Esto de darse un abrazo, compartir el mate, estar juntos. Bueno, todo eso hace a la comunicación como una característica estrictamente individual y social. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Lo segundo que dice Orozco Gómez, que además de ser social, individual y que hace a la vida humana, la comunicación tiene un aspecto que, que está formada por teorías, por conceptos, por ideas, es decir, que es como un conjunto de conocimientos que pueden explicar distintos procesos o situaciones de comunicación. Y eso entonces sí es lo que uno estudia en una carrera universitaria como la nuestra. La comunicación como disciplina o como objeto teórico se llama, es decir, como un conjunto de teorías y de conocimientos que nos permiten conocer, explicar, comprender por qué pasan determinadas situaciones que involucran a la comunicación de las personas y de las técnicas en una sociedad. Entonces, ahí aparece este elemento que es el de saber de comunicación, ¿sí? En el primer nivel, en la dimensión humana, ahí todos sabemos comunicarnos. Pero en este segundo nivel que plantea Orozco, estaría apareciendo el de saber de comunicación. Así que para poder, digamos, llevar adelante, es necesario conocer a la comunicación como una disciplina o como un conjunto de conocimientos teóricos que vienen siendo trabajados desde hace más o menos un siglo en América Latina y en el mundo, porque van a ver después que las teorías hay de distintos lugares. Y un tercer nivel de comunicación tiene que ver con que también la comunicación, además de ser una disciplina teórica, además hay también una parte práctica o una parte que tiene que ver con poder aprender para llevar adelante una profesión, ¿sí? En este caso, yo, además de saber, o Micaela, además de saber de comunicación, tenemos conocimientos que nos permiten llevar adelante nuestra profesión como docentes. Quizás otros colegas dentro de la carrera tienen los conocimientos que les permiten también llevar la profesión periodística, ¿sí? O pueden asesorar en comunicación política, o pueden hacer la comunicación para las organizaciones sociales, para los medios comunitarios, para las empresas, el periodismo. O sea, entonces fíjense cómo ahí tenemos las tres. Tenemos la comunicación que todas y todos tenemos sabiendo hacer, después una parte teórica de la comunicación y una parte práctica de la comunicación. Y todo eso hace a esta complejidad, a esto que yo les decía del comienzo, que a veces no es fácil decir la comunicación es una sola cosa. Dígame si se va entendiendo, así podemos pasar, porque yo les quiero dejar estos aspectos para que ustedes después en la lectura los puedan también volver a pensar y relacionarlos. Sí, profe. Sí, profe. Se entendió. Sí, profe. Perfecto. Sí, se entiende. Profe, una pregunta, ¿en qué apunte está Sí, todo querido. eso que usted está diciendo? Yo lo leí en una La unidad 2. En la unidad 2 está eso, lo que está hablando la profe ahora. ¿Quién me quería Gracias. preguntar? No, eso es si el libro, el apunte en el que usted está exponiendo todo esto. Y es dentro de la unidad 2, es un artículo que se llama Territorio Comunicacional. Está subido al aula habitual, ¿no? Sí, está Por todo subido en el supuesto. aula virtual. Ah, genial, gracias. Perfecto. Bien. Ahora bien, otra cosa que es importante que ustedes sepan es, bueno, el origen de la palabra comunicación justamente tiene que ver con esto que les decía recién, de por qué la comunicación es algo característico de las personas. Salvo alguna, no sé, digamos, ¿vieron? Hay gente que dice, a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta comunicarme, yo prefiero estar solo, sola, ¿no? O sea, bueno, eso es una expresión, o sea, puede ser como
un estado de sentimiento, un estado emotivo. Pero en general nadie dice, me voy a coser la boca y no hablo nunca más con nadie. O sea, nadie dice, me quedo mudo y no quiero entrar en relación con nadie. Uno puede ser tímido, o puede tener, no le gusta hablar, ser huraño, pero en algún momento la necesidad de vincularse va a aparecer. ¿Por qué razón es Pero eso? eso Porque, también bueno, no sería una forma de comunicación. ¿cómo que? Eso también no sería una forma de comunicación, el Por silencio o lo supuesto, conductual. sí, eso también es una forma de comunicación. Cuando un silencio sostenido es porque alguien te está diciendo no quiero. O sea, y a veces no hace falta hablar, el mismo habla por uno, ¿o no? A veces una imagen habla O y no es expresiones. necesario palabras. Para que Claro, ustedes vean cómo claro. se va, ¿no? No es que solamente pensemos la comunicación como las palabras que decimos o que escribimos, sino que hay que empezar a pensar en un montón de otros símbolos y maneras que las personas tienen de poder relacionarse con el mundo, digamos, a través justamente de ese compartir. Nosotros en la carrera esto le llamamos las significaciones. También van a encontrar la palabra sentidos. Quiere decir justamente todo aquello que culturalmente se comparte, porque no se comparte, a ver, no son cosas materiales que se comparten, no es la comida, no es el mate, qué sé yo, no es un apunte que se comparte, o la ropa, sino que estamos hablando de símbolos, de códigos, de significados, que bueno, que compartimos acerca de algo y que nos hacen unirnos hacia algo, y que nos hacen unirnos y seguir adelante juntas o juntos. Entonces, estamos hablando de un nivel que a veces es simbólico. Por eso hablamos de significaciones. Y esas significaciones son culturales, están asentadas dentro de una cultura determinada. No son para siempre las mismas, van modificándose con el paso del tiempo, y también incluso puede haber diferencias culturales en torno a sectores, digamos, sociales, ¿verdad? Por las posibilidades que tenemos, digamos, quienes más tienen pueden a lo mejor disponer de mayores posibilidades que quienes están más urgidos por el día a día. Todas esas cosas tienen que empezar a ver, juegan dentro de esto de la comunicación, porque tienen que ver con el contexto que hace posible que las comunicaciones no sean todas iguales, que sería otra idea fuerte que yo quiero compartir con ustedes. Lamentablemente la comunicación, todas las personas las tenemos, no todas las personas la pueden ejercer del mismo modo, ¿sí? Bien, yo les decía recién entonces que el origen de la palabra comunicación tiene que ver con compartir, con comulgar, con la idea de comunión, ¿sí? Ahí está, comunicar o comunicare. Fíjense cómo la raíz de la palabra comunicación ya tiene esta idea de compartir, o sea, tiene esta raíz humana, digamos, esta raíz que hace el vínculo, ¿sí? Pero la palabra comunicación tiende a ser confundida con la palabra información. Y la mayoría de las personas piensan que comunicación e información son lo mismo. Porque, bueno, porque sí, porque se ha hecho, digamos, como esa idea a lo largo del tiempo, y se asocia la idea de información con medios, entonces se dice medios de comunicación en lugar de medios de información, y se piensa que es todo lo mismo. Y una de las cosas que nosotros vamos a aprender dentro de este primer año, segundo, tercero, es que justamente no es lo mismo la palabra comunicación en términos teóricos que la palabra información. Lo vuelvo a repetir. Para la mayoría de las personas que no estudian esta carrera, va a ser lo mismo, y por ahí no tiene sentido ir a decirle, miren, no, ustedes están confundidos, no es lo mismo. Pero sí, para quienes estudiamos la carrera, a lo largo de nuestra formación, vamos a ir incorporando conocimientos que nos van a permitir diferenciar la palabra comunicación y los procesos de comunicación de la palabra información y de los procesos de información.
¿Y por qué razón? Obviamente, la palabra comunicación está más referida a esta idea de compartir, del vínculo, del diálogo, del aspecto humano. Y la palabra información está más asociada a la idea de transmisión de datos, transmisión de notas, transmisión de noticias. O sea, esta idea donde hay alguien que envía, pero del que recibe no hay, digamos, un vuelta. No hay un ida y vuelta. Ustedes lo habrán visto a lo mejor en algún momento del colegio secundario con la famosa cajita emisor, receptor, canal, mensaje, no sé, esa cosita que se grafica, ¿no? Y nosotros pensamos que la comunicación es porque las personas somos complejas, pero la información está referida más a una cosa más dura, más donde no hay vuelta, no hay alimentación, no hay vuelta, no hay retroalimentación, digamos, dicho palabra que a lo mejor también habrán escuchado hablar. Generalmente la información involucra un objeto, es decir, hay algo que a mí me permite transmitir, un teléfono, un aparato de radio, un aparato de televisión, o sea, las ondas, ¿no? que emanan la imagen, las redes sociales, es decir, pero digamos, el hecho de estar presente, el hecho de compartir, el hecho de poder establecer un nivel de comprensión con la otra persona, es algo que es propiamente de la comunicación y es propiamente de los sujetos, de las personas. Entonces, de ahí viene la diferencia que con ustedes, con el tiempo, van a ir viendo que hay teorías, 3 teorías que de alguna manera explican esta diferencia entre comunicación e información, ¿sí? La primera es, como les decía esto recién, la parte humana. La segunda es una teoría que ustedes van a ver mucho más, digamos, más desarrollada en segundo año, la idea del paradigma de Laswell. Yo solo se las menciono para que ustedes la conozcan, pero es esta famosa 5 preguntas que definirían lo que es comunicación. Son las preguntas, digamos, con las que se construyó la idea de cómo hacer una noticia buena. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Si a un hecho responde esas 5 preguntas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Eso sería posible de definir como, digamos, un acto informativo. Y la tercera, que es la mirada que tiene lógica, es decir, digamos, esta idea de diálogo de la comunicación, que fundamentalmente la tienen autores latinoamericanos, como el señor Ramiro Beltrán y el señor Antonio Pascuali, que ustedes también van a ver en segundo año de la carrera, pero que están ahí mencionados como para que tengan una idea de que no todo el mundo opina que sea lo mismo comunicar que informar. Digo como que es algo que es muy fuerte también en la carrera. Paro acá para ver si hay preguntas. Profe, en ese último, ¿también tiene que ver lo que dicen Shannon y Warren? Así es. Perfecto, gracias. Esos dos? No, es que yo hice un resumen y bueno, los había notado como que decían que era el fenómeno por el cual el sujeto activo transfiere información e incluye a otros sujetos. Bueno, Gracias. esa porque es la idea de transferencia o de transmisión, que justamente es la idea sería la segunda idea, esto que hace a la característica de la información. El modelo de Shannon, el modelo matemático de la comunicación, el modelo de Laswell y el modelo de las funciones de los medios, que son todos aspectos que ustedes van a ver en segundo año y en primer año, probablemente también en la materia de teorías sociológicas. Ahí ustedes van a poder ver cómo se va construyendo la noción de información. Pero es una noción que no es igual a la de comunicación. Desde el punto de vista, siempre digo, de las teorías nuestras, de lo que nosotros vamos a aprender. Porque en el lenguaje común y cotidiano, la mayoría cree que son lo mismo, ¿sí? Pero estamos hablando de algo que ya es propio de saber de comunicación. Fíjense, ahí está el ejemplo esto de lo que es una cosa y lo que es la otra.
Todos podemos pensar que la comunicación e información son lo mismo, y no le afecta a nadie, o sea, digamos, no cambia la cosa. Pero si uno estudia la carrera de comunicación para ejercer, para llevar adelante trabajo, investigación, etcétera, sí tiene que tener en claro que no son lo mismo. Y entonces ahí sí es necesario saber la diferencia. No sé, Mica, si querés, vamos bien con esto, porque esta parte como Sí, ahí... perfecto. Sí, lo que hay que entender, digamos, es también que el campo de la comunicación, digamos, la comunicación como ciencia es muy joven, y muchas veces es ninguneada como tal. Entonces, ustedes habrán vivido seguramente que cuando les preguntaban qué iban a estudiar y ustedes decían comunicación y les decían seguramente cómo vas a estudiar eso, qué es eso, etcétera. Y bueno, entonces como la comunicación está así incipiente o sea, tiene una larga trayectoria, pero es de las más nuevas, entonces toda la cuestión del objeto de estudio, qué estudiamos, qué analizamos, qué observamos para estudiar, está en constante debate, en constante discusión, y siempre va a haber perspectivas distintas, y más en el campo de la comunicación, que vamos a encontrar toda una visión cercana a Europa, otra visión cercana a Estados Unidos, vinculada con lo que es la publicidad, las relaciones públicas, que lo van a ver en otras materias, y también van a ver toda una visión latinoamericana de la comunicación, que desde esta materia, digamos, se hace foco, porque muchas veces olvidamos escritores o investigadores en el campo de la comunicación latinoamericana. Hay dos cosas, tres. La primera, Mica, me están diciendo que hay problemas con el YouTube, dice que no se ve solo el fondo rojo. Desconozco, porque no sé si Sí, eso está sí, porque no me está tomando la transmisión, así que estamos en la clase acá y después la subimos a YouTube. grabado. Ya le expliqué, Bien, sí. ahora le veo. Está grabándose la clase. Segundo, estaba viendo, esto que estamos presentando acá es una especie como de resumen del texto. Exacto. Lo vamos a subir después, pero no estudien de esto, porque esto es como una guía, es como una ayuda a memoria. El texto es el apunte. El texto, digo, ¿sí? Y tercero, ¿qué es eso que discute Zoe y Juliana de que la conocían, pero no le veían futuro? Aquí me quiero enterar. A la comunicación. ¡Ah! ¿Por qué no le ven futuro? A la carrera, claro. Bueno, pero bueno, esto de la carrera justamente tiene que ver también con el hecho de que somos una carrera relativamente, no una carrera, una ciencia relativamente joven. Exacto. Porque, por ejemplo, nadie pone dudas de la economía o de la filosofía, de la psicología, que tiene más del derecho. 150 años. Pero de la comunicación sí. Y eso tiene que ver un poco con este hecho de que muchas veces se discute todavía si somos ciencia o no, o si solamente somos una carrera que permite hacer un oficio. Es más, incluso que no hace falta hacer una carrera para ser periodista, porque se es de oficio, lo cual a veces, digamos, yo creo que pudo haber sido cierto hasta determinado momento, pero ya en los últimos 20 años, yo ya no creo que sea tan sencillo poder llevar adelante una tarea periodística sin saber de comunicación. Tampoco es una garantía que saber de comunicación te haga buen periodista, pero al menos vas a tener que leer una serie de conocimientos que, bueno, te pueden impactar. Yo siempre digo, te pueden hacer bien, te abren la cabeza, te permiten ver las cosas de un modo o te las cierran más. Todo eso ya depende de cada uno, pero tiene que ver con esto, con que no se cree
¿para qué sirve la comunicación? Esto que les decía, ¿no? No es fácil dar una única definición. Bueno, ¿para qué vas a estudiar eso? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a cantar de hambre? ¿Por qué no estudias una carrera tradicional que tiene como más definido? O sea, un psicólogo sabe sobre qué va a trabajar, sobre la conciencia, el inconsciente, sobre las conductas, los comportamientos, un biólogo, un médico, pero un comunicador es como que puede trabajar de todo y de nada. Bueno, con todos esos elementos hemos tenido que ir lidiando para construir un espacio que, acá dice la Femina, es científico, porque la comunicación es una disciplina, es un conocimiento científico dentro, una rama de conocimiento científico que se inserta dentro del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Además, profesora, no sé si puedo opinar, pero Opinen, si yo, sí. se genera todo un debate, digamos, sobre todo en el terreno de la propia práctica, ¿no? Primero, digamos, entre nosotros mismos, para saber si efectivamente estamos estudiando una carrera que nos habilita, entre comillas, a trabajar en los medios, como sabemos perfectamente, ya desde primera instancia, que no solo para eso, digamos, ¿no? Cuando nos enfrentamos con la realidad de los medios de comunicación, cualquiera sea, radio, televisión, prensa gráfica, nuevamente aparece ese debate entre aquellas compañeras y compañeros que han ejercido, digamos, la tarea o el oficio décadas sin un título, y después estaríamos todas aquellas personas que intentamos terminar una carrera, que validamos, digamos, y que entendemos que la comunicación es una ciencia, y eso, digamos, genera una confrontación tremenda al punto inclusive de denigrar, ¿no? Y de generar opiniones demasiado negativas en contra de la carrera, cualquiera sea la que se estudie dentro de la facultad. Yo, por lo menos, desde el punto de vista, digamos, de mi experiencia, me encontré con realidades que primero me parecieron muy similares, tanto en el interior del país, por ejemplo, en el norte de Salta, como la que se vive acá en la misma provincia de Córdoba, ¿no? Yo suponía, por ejemplo, que mi búsqueda de trabajo iba a ser de otra forma, al menos, pero en ese sentido me parece que la forma de trabajo que proponen los medios de difusión barra comunicación son bastante particulares, ¿no? Y tajantes a la hora de hacerte ver algunas cuestiones o inclusive de ponerte en debate a vos mismo sobre lo que estudiaste. Muy interesante lo que es. Y yo creo que sí, que como es mi opinión, me parece que hoy, para llevar adelante cualquier en medios, ya sean los tradicionales o los electrónicos, digo, porque ahora hay un montón de redactores de contenidos, pero medios digitales, sea que trabajes para una televisión pública, estatal, o que vayas al ámbito privado o comunitario, para todas esas herramientas, para todas esas, perdón, esas instancias, las herramientas que uno aprende en una carrera de comunicación, nunca van a sacar, digamos, nunca van a estar de menos, todo lo contrario, te suman un montón. Aún así sea que vos no tengas más posibilidades que redactar, digo, porque una cosa, no, o sea, no hay demasiadas posibilidades de que opine un periodista. Pero digamos, toda la formación que se da en la carrera, y más una carrera como la nuestra, que insisto, es una carrera de una universidad que tiene una orientación estatal, pública, que de alguna manera está como más abierta también a las problemáticas que hay en su sociedad y más crítica, eso no te lo va a brindar cualquier otro instituto, no te lo va a brindar ni siquiera la propia práctica. Y es más, me animo a decir, porque estoy viendo ahí que hay muchas que quieren o vienen aquí por el periodismo deportivo. Bueno, a lo mejor uno piense, pero para ser periodista deportivo, ¿vas a comerte una carrera de 5 años? Bueno, si yo fuera un diablo y fuera una mala persona, les diría, no, la verdad, chicos, no gasten 5 años, vayan y háganse en una academia, hagan en el IES, o en el, ¿cómo se llama? En el deportivo, o hagan la tecnicatura de la facultad, que no sé si se va a seguir estando,
Porque ¿para qué van a hacer 5 años de una licenciatura para la carrera? Pero no soy ni mala ni voy a decir eso. Todo lo contrario. Yo estoy viendo que el campo del periodismo deportivo se está abriendo muchísimo para la incorporación de profesionales, digamos, que tengan una seriedad, una rigurosidad y una formación. O sea, y la posibilidad, digamos, de poder relatar un partido o poder estar haciendo una cobertura, no es la misma si alguien lo hace de oficio, que si alguien la hace con conocimientos que te ubiquen en el lugar donde estás, en la historia, en conocer un poco más los aspectos culturales que rodean un hecho deportivo. O sea, cada vez eso agrega más valor. Por eso es que hay tantos programas deportivos que suman figuras, ¿sí? Justamente porque cada vez va valiendo la formación. Podrá ser que en el periodismo deportivo aparezca alguna que otra persona, sobre todo en el caso de las mujeres, lamentablemente, que sigue siendo un terreno donde se explota lo corporal, pero hay muy buenas periodistas también que dan cuenta de una formación universitaria. Así que yo, ¿qué les digo? Esta carrera hay que aprovecharla. Todo lo que se aprende acá va a servir para todas las actividades que ustedes quieran hacer, en el ámbito que ustedes quieran. Bueno, justamente, ¿por qué digo todo esto? Porque la comunicación es un ámbito científico, es un conocimiento científico, es una ciencia. Y en este sentido, aquí, al menos, cuando nosotros decimos la comunicación es una ciencia, tenemos que advertir que también al menos se nos presentan tres dudas o 3 interrogantes o 3 aristas, digamos, problemáticas, ¿no? Pero es una ciencia. Bueno, una de ellas tiene que ver con que no hay, yo les decía, por ahí una única posibilidad de definir qué es la comunicación. Y eso es algo en lo que hay un acuerdo mayoritario entre todos los que estudiamos y entre los que escriben sobre comunicación. Pero, sin embargo, no podríamos decir que todo pájaro que anda por el aire es objeto de la comunicación. Es decir, no podemos decir todo lo que ocurre en la sociedad se puede estudiar desde la comunicación, porque ese sería un error también. Sí podemos decir que dentro de los hechos que ocurren en la sociedad, hay algunos que son, digamos, más del ojo de la comunicación. Y yo ahora les puedo contar algunos, para que ustedes sepan más o menos qué cosas son las que se pueden estudiar, y estudiar, no estudiar, digo ustedes, como materia, estudiar, investigar, problematizar, tratar de comprender por qué ocurren en el campo de la comunicación. Estoy viendo que mi conexión, ¿está bien? ¿Se me escucha ahí? Porque veo que mi conexión se va y viene. Se escucha bien. Sí, se le Bien. escucha, pero el abonarse a la cámara se le traba. Sí, Mari. Sí, bueno, no importa que no me vean. Si quieren, voy a cerrar así. Ahí está. A ver si total me tienen que por ahí escuchar un ratito. Bueno, Se escucha a ver, perfecto. ¿cómo es? Nosotros dijimos que fundamentalmente la comunicación no es la cajita que ustedes pudieron haber aprendido en el colegio secundario, que decía receptor, mensaje, canal, código. Eso no es la comunicación. Tampoco es cada una de esas partes solas, sino no es que la comunicación estudia solo el que emite, o el que produce, o el canal por donde va el mensaje. La comunicación involucra el proceso, ¿sí? Todo el conjunto de aspectos que hacen posible una relación de comunicación. Esto es, involucra a las personas, a los sujetos, en primer lugar. Entonces, los sujetos significan, los sujetos dejan huellas, dejan significados con sus distintas actividades individuales y sociales, que pueden ser leídas en clave de comunicación. Por ejemplo, las personas que se manifiestan o que se reúnen a peticionar algún derecho, además de hacerlo,
para ejercer, digamos, un derecho social o para reclamar algo, están también dejando una huella en el sentido de la comunicación. Con ese reunirse, con ese accionar, están mostrando a personas, digamos, que se puede llegar a hacer lo mismo a la hora de reclamar algo. Es decir, que la acción de un conjunto puede significar la posibilidad de lograr algún derecho. Esa acción, que es una acción de juntarse, es una marca de comunicación que puede ser estudiada desde el punto de vista de un comportamiento, digamos, grupal, que deja significaciones, que deja lecturas, no sé si se entiende, que deja, yo le digo, que deja un hacer en la sociedad. La comunicación involucra códigos culturales, el lenguaje formalmente, pero también los códigos que no son del lenguaje, los códigos corporales, los códigos espaciales, los códigos cromáticos, todo el lenguaje que no involucra el lenguaje de señas. También la comunicación estudia los procesos de producción y de circulación de las significaciones. O sea, cómo se producen y cómo circulan en una sociedad para ir como marcando, ¿no? Para dejar, digamos, huellas de significación. También la comunicación estudia los discursos mediáticos, fundamentalmente procedentes de los medios tradicionales, digamos, y fundamentalmente la confrontación entre los medios que son dominantes y los medios que no son dominantes, que son alternativos. Es decir que, digamos, todo lo que tiene que ver con esta producción simbólica, insisto, de símbolos, de significados, sería un objeto de estudio o el objeto de estudio de la comunicación social. Todo esto está ubicado culturalmente e históricamente. No es lo mismo una cultura, digamos, en nuestra sociedad, en el caso, digamos, argentino, en el caso de otra sociedad de otro país, en el caso europeo. O sea, las formas de producir y de circular de estos intercambios, de estas significaciones, no van a ser las mismas en una cultura y en otra, como tampoco lo son en los distintos momentos históricos en los que se vive. Por eso es que se dice que el objeto de la comunicación, es decir, aquello que estudia la comunicación como disciplina, va a ir variando de acuerdo a la cultura y a la historia en la que está ubicada. Entonces, no es lo mismo, ahora nosotros, por ejemplo, podemos estudiar sobre las redes sociales, sobre las fake news, sobre los mecanismos, digamos, de uso que hay en las redes sociales para vincularse las personas, o para, qué sé yo, las interacciones de marketing, por ejemplo. Eso hace 20 años atrás no era objeto de estudio, porque no estaban las redes sociales. Y se estudiaba en todo caso los circuitos de la publicidad en los medios tradicionales. Y se estudiaban los vínculos de las personas desde el punto de vista de cómo las personas estaban en grupos en organizaciones o en instituciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las cosas van variando en función de los desarrollos también que va dando la sociedad en los determinados momentos históricos y culturales. Pero lo que siempre se estudia es este hacer simbólico de los sujetos y de las prácticas que dejan los sujetos, ¿sí? A través de las relaciones que tienen entre sí o de las relaciones que tienen usando medios para poder llegar a otras personas, usando medios de información, ¿no? O sea, comunicación mediada sería, utilizando medios para poder llegar a otras personas. Voy a parar acá a ver si podemos volver sobre esta idea un poquito más, que lo que más me interesa, para que vean que no hay van a encontrar cientos de definiciones de la comunicación, pero digamos lo central es en que la comunicación ocupa de aspectos que tienen que ver con lo simbólico, con bienes que no son, digamos, materiales, sino que son bienes que circulan, ¿sí? Y que de alguna manera trabajan con las ideas, con los significados, con la conciencia, con la forma en que se va pensando y se va haciendo una idea de lo social. Sobre ese terreno trabaja la comunicación.
Y obviamente, en los últimos 30 años, 40 años, lo que más se ha desarrollado, quizás lo que mayor peso tomó en la sociedad, no son los vínculos entre las personas, sino el peso de los medios masivos. Por esa razón es que hay una tendencia a centrar mucho el estudio en los medios masivos, en los medios comunitarios y en las redes sociales o medios electrónicos, porque han sido los aspectos que más se han desarrollado en el terreno de la sociedad, ¿sí? Pero no quiere decir que sean los únicos que sean el objeto de la comunicación, del estudio de la comunicación. Marilyn, sí. Por ejemplo, podríamos estudiar de qué manera la cuestión de la pandemia, el distanciamiento social, se afectó todas estas normativas en cuanto al relacionamiento entre las personas. En el caso de, por ejemplo, las costumbres nuestras de los argentinos al momento de saludarnos con un abrazo, con un beso, se vieron fuertemente influenciadas por todas estas nuevas políticas o nuevas costumbres que se nos imponen frente a una pandemia, que a lo mejor en otras culturas como la asiática, que es más frecuente el distanciamiento entre personas de un ámbito laboral, a lo mejor no es tan brusco el cambio como fue para nosotros. Así es. Cuando ustedes estén cuando hagan, veo que están distraídos, están hablando o sea, yo creo que por esto después hay problemas. Porque ustedes están ahora preocupadas y preocupados, que también es una forma de comunicarse, por cómo van a ser las comisiones. Eso va a pasar la semana que viene, y las comisiones van a ser la semana que viene, pero ahora estamos hablando de otra cosa, que me interesa que también puedan opinar, o que me escriban, o que digan, porque si no es como que van a estar preocupados por los números, las comisiones, los WhatsApp, qué sé yo, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos en el centro, digamos, debería ser el centro de intención de ustedes. Digamos, si ustedes hoy digamos, o sea, hoy se define si ustedes están o no están en esta carrera, por ejemplo, porque estamos hablando del tema que ustedes vienen a elegir en la carrera. Por supuesto, no es hoy, pero me refiero a que de alguna manera hoy estamos diciendo, bueno, miren, estas son las principales líneas por las que se supone que pueden hacerse atractivo este estudio para ustedes, esta carrera para ustedes. ¿Puedo decir algo, profe? ¿Sí? Profe, ¿puede? Una sola cosa quería decir sí. Con respecto. Hubo 4 pibes, ahí lo digo más como papa que otra cosa, hubo 4 pibes que pusieron algo que estuvo bastante fuerte y que está lindo destacar, que dicen, nos timaron, no, con respecto a lo que fue el secundario en su momento. Nosotros, a mí hace 25 años atrás me pasó peor también. Con respecto al tema de la comunicación, no nos olvidemos que ciencia de la comunicación a lo largo de la historia era una carrera no conveniente, sobre todo para ciertos sectores de la sociedad, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Eso para que lo tengan en claro, chicos. Y otra cosa más, la secundaria eternamente fue el jamón del medio, porque no es publicitario para los políticos, para eso tienen los más chicos que se sacan fotos con guardapolvos blancos, y la universidad, gracias a Dios, como lo vimos en la unidad anterior, es autárquica. Entonces tienen la libertad de poder dar este tipo de clases en los cuales podemos decir que la comunicación pasa por otros lados que justamente los globitos. Así que no se sientan mal aquellos chicos que se sienten timados por lo que pasó en el secundario. Justamente ahora lo bueno que está es que pueden cambiar la historia. Muchas gracias, Pedro. Yo no vi ese comentario, porque como tengo que ir random, veo que van subiendo comentarios, pero no sigo todo. Profe, yo quiero agregar algo respecto de lo último que usted planteaba. ¿Quién habla, perdón? Yo soy Cassandra de Tanti. Ah, sí, sí. Yo primero pensaba, digamos, mientras escuchaba su relato, sobre la similitud que se puede dar, digamos, con la sociología, ¿no? Yo recordaba alguna vez que leí que el objeto de estudio de la sociología es el ser humano, las personas, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿se puede establecer un paralelo con esta otra ciencia? Y segundo, evidentemente, por lo que acaba de explicar, digamos,
el objeto de estudio de la comunicación es como muy amplio, pero está bueno plantearlo desde esta clase, desde este arranque, porque creo, por lo menos para mí, ¿no? Que eso me va a ayudar a pensar en todos estos años cuál va a ser, digamos, el tema que voy a trabajar en mi tesis, ¿no? Creo que el ejemplo que daba la compañera que está ahí, que yo leo como videoconferencia, no sé, perdón, no sé el nombre. Micaela, soy la profe, Micaela. ahí estoy con el Zoom de la facultad, por eso sale videoconferencia. Gracias, Micaela. Creo que el ejemplo que daba, digamos, es como muy puntual, pero a la vez también, digamos, muy ejemplificador de qué es lo que vamos a, qué recorte vamos a hacer a la hora de pensar nuestra tesis, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de acá 5 años y va a pasar mucho, Claro. pero esto desde ahora, digamos, nos permite, por un lado, también pensar en eso, además de lo que usted planteaba, profe, respecto de si seguimos o no en esta carrera, ¿no? En lo personal, digamos, soy una desertora o estudiante crónica, digamos, migrando de universidad en universidad, dependiendo, digamos, de dónde puedo trabajar. Y no me canso de insistir en que si alguna vez puedo terminar mi carrera, bueno, pues reinicio el trámite y me vuelvo a sumar, ¿no? Pero soy una convencida de que esta es una vía absolutamente compleja, pero amorosa y profunda, para poder entender, digamos, lo que a mí particularmente me gusta, pero particularmente lo que creo también, digamos, es que la carrera nos brinda muchas herramientas para poder hacer múltiples interpretaciones de las realidades en las que vivimos, y digo realidades porque son como varias a la vez, interviniendo, ¿no? Interrelacionándose, y todos con muchas complejidades y muchos procesos adentro que creo que, insisto, esta carrera tiene como esas herramientas muy bien definidas para poder desmenuzar de a poquito y poder hacer una lectura más compleja. Para mí, por lo menos, cuando yo digo, pensando en los compañeros que están interesados en cursar, en trabajar en un medio de comunicación, cualquiera sea, para mí es importantísimo poder escuchar a una compañera o compañero en ese micrófono que me brinde una lectura profunda, ¿no? Y mucha más real de lo que sucede en mi entorno, ¿no? Yo al menos, a mí me pasa eso, profe, no sé. Muchas gracias, Cassandra. ¿Querías hablar, Gabriela, y alguien que quería consultar que puso en el... Sí, no, yo me quedé con lo que la profe Micaela hablaba y nos contaba sobre el tema de lo que expuso la pandemia, y justamente me quedó como muy grabada la foto de la unidad número 2, en donde los diferentes formas o estudios de lo que significa la comunicación, y hoy cómo tenemos que, de alguna manera, aprender los diferentes soportes tecnológicos que se nos presentan, y como que también nos hemos visto obligados a empezar a utilizarlos, por más que antes los utilizábamos como una forma recreativa, o bueno, también para comunicarnos, por supuesto, pero hoy los estamos utilizando como para llevar adelante una carrera. En mi caso, para llevar adelante una carrera y para trabajar, y para mantener, por ejemplo, comunicado con mis padres que están en la ciudad de Córdoba y yo estoy en la sierra y no los puedo ver, y es el tema del soporte tecnológico, y me quedó grabada la foto esa donde hay gente con los barbijos y los celulares realizando el distanciamiento social obligatorio. Y bueno, y ahí es donde me hizo como mucho ruido, porque esto que decía Micaela, que nosotros nos vemos como hoy obligados de alguna manera a no abrazarnos más, y Latinoamérica tiene eso de ser así más cálidos, como que nos abrazamos, entonces como a lo mejor en Alemania no lo sufren a esto. Pero acá hemos tenido que aprender a que cuando nos acercamos, yo me acuerdo las primeras salidas a la calle cuando empezó la pandemia, a acercarme a una amiga, a un amigo y decir, no,
te acerques. Yo decía, pero yo estoy tranquila que yo no tengo el COVID y a mí creo que vos no lo tenés. Pero bueno, era como que hasta la policía te miraba, me acuerdo en un momento de esta calle, y que la policía te mirase, que no te abrazaras con nadie. Y si estabas muy cerca, te separaban. Acá en las sierras estoy hablando, o sea que no me quiero ni imaginar lo que debe ser la ciudad. Así que bueno, creo que es una de las cosas que hoy tenemos que aprender, y cuando digo aprender, esto de tomar, de aprender con H intermedia, de tomar como lo nuevo que tenemos, ¿no es cierto? Por más que hagamos resistencia, yo fui una de las primeras en hacer mucha resistencia, y hoy, bueno, estoy acá aceptando lo que se nos presenta. Eso quería como transmitir. Gabriela, ¿puedo? No quería decir una cosa. Sí. Que tenemos como experiencias distintas. ¿Va? Yo que estoy en la ciudad, supuestamente, en mi caso debería haber sido más difícil. Bueno, al principio sí, pero llegó un punto en el que yo me había olvidado del momento que había pandemia. Tipo, estaba con el barbijo porque ya me acostumbré a eso, lo cual me impresionó. Porque al principio me quedaba sin aire, como todos, me quejaba de que tengo esto, me hace calor, las orejas, todo. Además que yo uso lentes, así que tengo peor cargo en las orejas, pero... Peor. ¿Cómo decir peor? Bueno, pero, chicos, que... chicos, silencien los micrófonos. Los amo. Lo que pasa, las experiencias son distintas. Creo que el tema es subjetivo, eso quería decir. Quería llegar a que es subjetivo cada experiencia y todo, ¿no? El tema así siempre va a ser subjetivo. Uno le puede haber pasado peor, otro le pueden haber pasado como si fuese un día normal. Eso nomás quería decir, mi punto de vista. Profe, con respecto a lo que dicen mis compañeros con lo de la experiencia, yo, por ejemplo, soy del norte, yo soy de Termas de Riondo, y acá la gente, yo trabajo en un negocio que atiendo al público, digamos, y la gente piensa que como ya podemos salir, como que ya no hay más pandemia, digamos, la gente entra a los negocios sin barbijo, y uno a la vez se siente incómodo de pedirle que se cuide, digamos, porque te estás cuidando vos y a la vez le estás cuidando a él, porque uno nunca sabe, digamos. La gente se piensa que porque ya está todo libre, no se tiene que cuidar más, y a la vez pone a uno mismo también en riesgo. Eso. Es así. Sí. No, A eso. ver, no sé qué. Eso quería decir que tipo está bien lo que dijo. También otra cosa que me llamó la atención de esto, de la pandemia, es que el otro día estaba viendo el Super Bowl, no sé si alguno lo sigue, el deporte del NFL, y vi que había un montonazo de gente en la cancha, obviamente algunos eran carteles de celebridades y el otro era gente real, y me incomodó, y eso me asustó, me asustó que haya mucha gente junta en un evento así, eso me asustó, y ahora me siento raro, porque antes me parecía normal y ahora me dio como incomodidad. No sé. Sí, como la pandemia nos va, la pandemia y las nuevas normas sociales que se han establecido nos va resignificando y creando nuevos significados a partir de algo que lo tomábamos como natural y ahora nos genera miedo, nos genera nos genera incomodidad. Incluso, por ejemplo, ahora ir a un shopping y que haya mucha gente, por ejemplo, también nos genera incomodidad, es decir, ¿qué pasa? Acá no se están cumpliendo las normas, no se está cumpliendo el protocolo. Incluso si uno sale a la calle y se olvida el barbijo y hace 2 metros y uno se da cuenta porque por lo menos alguna mirada observadora hemos recibido y hemos codificado esa mirada como estás en falta, te estás olvidando el barbijo, como algo errado. Entonces se han establecido nuevos comportamientos que antes no lo teníamos y a veces cuestiones normales que antes estábamos acostumbrados. Ahora lo tomamos como cosas extrañas o incluso son castigadas cuando son cuestiones que van fuera de la norma. Profe, una pregunta. Sí. ¿Van a seguir hablando sobre la comunicación o tocar algún otro tema? Porque en un ratito creo que me tengo que ir.
Sí, yo ahora retomo justamente a partir de este ejemplo que acaban de conversar ustedes, que dejé que hablaran un poquito como para que pasáramos el momento, pero justamente lo que quería decirles era que fíjense cómo una situación social como es la que se da a partir de la pandemia, habilita o abre instancias culturales nuevas. Esto de, ¿no? Instancias culturales nuevas. Y eso tiene, digamos, tiene una consecuencia en las maneras en que nos relacionamos las personas entre nosotras y también cómo desde los distintos medios informativos se transmiten informaciones sobre la situación de la pandemia, algunas más veraces que otras, unas críticas, otras a favor, ¿no? Cómo digamos, se va desarrollando a partir de una situación social nuevas maneras o instancias de comunicación e información. Entonces, eso lo digo para que ustedes vean que estamos diciendo que no sería posible estudiar un solo aspecto desde el punto de vista teórico de la comunicación si no tomamos todo el fenómeno complejo que puede significar comunicarse en un contexto de pandemia. No sé, quiero compartir mi perspectiva respecto a que todo el tema de la información se fue cayendo en picada básicamente porque comenzó todo bien en los canales de noticias y canales de aire, básicamente, en relación a, bueno, juntos vamos a lograrlo, todo el tema. Pero después ya comenzó todo el tema de la duda y la desinformación constante. Incluso hace unos días, una periodista de Canal 26 dijo de que no es seguro vacunarse con la vacuna rusa, post prueba de, bueno, de que tiene el 90% de efectividad y etcétera. Independientemente de cuál sea su opinión, dar un mensaje así en un noticiero nacional me parece completamente erróneo y creo que se está repitiendo mucho esta cuestión de desinformación. Bueno, la desinformación y esta idea que se llama infodemia es uno de los últimos, o la fake news, son fenómenos relativamente nuevos de los últimos 5 años, aplicados a la política, aplicados en este caso ahora a la comunicación científica, al periodismo económico. Entonces ahí, por ejemplo, fíjense cómo se abren nuevas posibilidades para investigar y para estudiar. Por eso digo, no es que no sea todo, o sea, no es todo lo que pueda estudiar la comunicación. Son algún tipo específico de procesos que afectan y que involucran a las formas de significación y a las maneras en que circulan las comunicaciones y las informaciones en una sociedad y a cómo eso puede también modificar comportamientos, actitudes o formas organizativas de la vida. Por ese lado viene el estudio de la comunicación. No vamos a estudiar el ser humano y sus problemas, sus dolencias, digamos, psicológicas, no vamos a estudiar al ser humano en sus aspectos de sus dolencias físicas, tampoco vamos a ver cómo se organiza el sujeto, que podría ser algo que mire desde un punto de vista de la sociología. Vamos a ver cómo las personas, a partir de sus vínculos o de sus interacciones, dejan significaciones que pueden ser socialmente compartidas y que pueden modificar, digamos, las maneras en que se organizan o se llevan adelante las formas de vida, porque tienen, digamos, porque dejan algo. Y esos comportamientos son hechos por sujetos individuales, por sujetos, digamos, colectivos, o por sujetos que están involucrados en una actividad en medios de información, ¿sí? Eso yo, digamos, me contento con que ahora quede al menos ese panorama de por dónde iría el objeto de estudio de la comunicación. Y después vamos a ver cómo en la clase que viene la comunicación también, bueno, se vincula con otras áreas de las ciencias sociales, eso, la comunicación y la política, la comunicación y la salud, la comunicación, bueno, en el caso de la salud, la ciencia humana y médica, la comunicación y la educación, la comunicación digamos, la historia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque la comunicación es un tipo de conocimiento
que es interdisciplinario. Es decir, hay un núcleo fuerte propio que es de la comunicación, que es este que yo les contaba recién, el de las significaciones, el de la producción y circulación de significados, el de los códigos culturales, de las tecnologías, el de los medios, pero también recibe aportes de otras disciplinas de las ciencias sociales que le han ido como aportando para su fortalecimiento. Por eso es que, si ustedes ven dentro del estudio científico de la comunicación, el punto número 2 dice que ahí hay dos posiciones, la autonomía y la interdisciplina. La autonomía sería que hay un conjunto de autores de la comunicación que cree que la comunicación debiera ser una ciencia propia y no vincularse con ninguna otra. Y otra gran cantidad de autores, que son mayoría, piensan que la comunicación es interdisciplinaria. Nosotros, nuestro plan de estudio y nuestra formación en la carrera es interdisciplinaria. Y el tercer punto que tienen que ver, para que ustedes vean que también qué complejo que es el estudio científico de la comunicación, es que hay siempre una confrontación o hay una controversia entre la teoría y la práctica. No hace falta estudiar tanto, hace falta más práctica, no hace falta tanta práctica, hay que estudiar más. Bueno, nosotros pensamos que ni una cosa ni la otra, que son necesarias ambas y que es imposible llevar adelante una práctica de comunicación en el ámbito que uno quiera, en la educación, en el periodismo, en una institución, en donde sea, si uno no tiene una formación teórica, si uno no tiene una formación conceptual, si uno no sabe de algunas teorías, porque justamente la comunicación, saber de comunicación, volviendo al principio de la clase, implica conocer aspectos teóricos y aspectos prácticos. Marilyn, voy a responder una consulta en el chat. Dice, ¿por qué interdisciplinaria? Bueno, la comunicación tiene sus propias teorías, pero muchas veces nos valemos de aportes de otras disciplinas, como la historia, la economía, la sociología, la psicología, la antropología. Bien, entonces, ¿por qué? Porque lo que tratamos siempre de abordar el fenómeno es, al abordar un fenómeno o un hecho, es tratar de interpretarlo desde las múltiples aristas que nos permitan convertirlo en un objeto para la comunicación. ¿Se entiende? Yo creo que más o menos Sí, si sí. después vuelven a escuchar, entre la explicación de Micaela y lo que yo dije, también van a... Ustedes piensan que interdisciplina es opuesto en este punto a la idea de autonomía. Si yo digo que la comunicación debe ser una ciencia sola, con su, digamos, o sea, y que debe tener su propio conjunto de conocimientos, como por ejemplo, la biología es autónoma, la matemática es autónoma, la física es autónoma, la medicina es autónoma, la arquitectura es autónoma. Son campos de conocimiento que no necesitan de otro para hacer, son básicamente sólidos por sí mismos. ¿Sí? Después pueden hacerse, obviamente, relaciones, pero la física no necesitó de nada más que, digamos, que sus conocimientos. De hecho, la física nace en 1600 o antes, imagínense lo fuerte que es, lo sólida que es. Pero la comunicación no puede ser autónoma, porque estudiar digamos, lo que pasa en la vida social, digamos, desde el punto de vista de esto que les decía yo, de la producción y circulación de significados, no es algo que se pueda hacer desde un solo lugar. Hay que estar acompañándose de otros conocimientos. Entonces, por eso decimos que es interdisciplina, o sea, es una disciplina propia, la nuestra, pero que se nutre o que se acompaña o que toma prestado algunos conceptos y conocimientos de otras de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Profe. Sí. ¿Y la ética se estudia? Sí, el aspecto de la ética lo van a ver en una materia que se llama Derecho de la Información en cuarto año. ¿Y eso por qué razón? Porque a esa altura del partido se supone que ustedes ya tienen las principales herramientas
también para poder, digamos, trabajar aspectos que hacen a la deontología, que se llama cómo llevar adelante la profesión. Entonces es algo que se estudia cuando uno ya tiene una serie de conocimientos, tanto teóricos como prácticos adquiridos, ¿sí? Gracias. Pero el principal, y ahora con esto cierro la clase, el principal elemento que hace a la ética, si se quiere, de un comunicador, de un periodista, el primer elemento es, digo, el tema de la veracidad. Esto es, la veracidad es un elemento hacia la verdad, o a la credibilidad, también la otra palabra, confiabilidad. Las repito, confiabilidad de confianza, credibilidad de creencia, veracidad de verdad, exactitud, en el sentido de decir lo que es, no agrandar, no amarillar los hechos, y fundamentalmente el hecho de tener un compromiso crítico, o como dice ahí lo que estoy viendo, ser un sujeto crítico. Serían como los componentes que hacen a la formación ética y a la formación más desde el punto de vista de las actitudes, no aptitudes, actitudes, cómo uno debe llevar adelante la profesión. ¿Por qué razón? Bueno, la de la veracidad es porque nosotros tenemos un compromiso con la verdad, o sea, nosotros no podemos mentir, no deberíamos decir, como decía recién el compañero, que la vacuna no sirve cuando las estadísticas están diciendo que la vacuna es la más confiable. Aun cuando nosotros no estemos de acuerdo con el gobierno que impulsa esta vacuna, qué sé yo, que podría ser mi caso, yo no voy a decir que la vacuna no sirve, y menos lo voy a decir en un acto irresponsable, en un medio masivo, aunque lo están viendo millones de personas, porque esas millones de personas van a creer que lo que yo digo es verdad. Entonces, el primer compromiso que tenemos es la veracidad. Nosotros tenemos que decir las cosas como son, nos guste o no nos guste a nosotros, y no tener miedo con eso a perder o a ganar audiencia, o a ganar o perder adeptos. Yo, por ejemplo, en la clase no puedo decir mentiras, no podría decirles una mentira, tengo que decir lo que dicen los autores y tengo que decir lo que yo pienso, porque me parece que debería ser la mejor manera de que ustedes después saquen sus conclusiones, ¿sí? El tema, digamos, la confiabilidad. Si yo voy a hacer periodismo, yo tengo que confiar en las fuentes. Si yo voy a contar algo frente a mi clase, tengo que tomar la precaución de ver quién dice eso y desde dónde me lo dice. No puedo bajar cualquier cosa de un sitio de internet y venir y decirle, chicos, esto es la posta. Por eso siempre les digo, confíen en las fuentes y verifiquen la información que ustedes, ahora que estaba viendo, ahí, no sé, me puse a mirar, ustedes tienen un montón de comentarios sobre la información de los Instagram, ¿sí? Bueno, yo les digo, en los Instagram pasan muchas cosas. Mi Instagram es confiable, porque yo sé, lo que les diga ahí es lo que voy a decir acá y no voy a andar diciendo dos cosas distintas. Pero no sé si todo el conjunto de los mensajes de WhatsApp son todos así. Entonces, verifiquen la confiabilidad de sus fuentes. Tercero, sujetos críticos. ¿Qué quiere decir ser un sujeto crítico? No significa ser criticón, chusmón, de señalar con el dedo, de reírse del otro, no. Crítico significa poder mirar las cosas desde más de un punto de vista. Es decir, el periodista y el comunicador no se pueden quedar con un solo punto de vista. Tienen que ver varios puntos de vista para poder luego, en todo caso, sí tomar partido por uno, pero nunca uno puede quedarse con la realidad tal cual es. Nosotros no podemos, porque veamos algo, creer que ese algo es la verdad. Nosotros vemos una imagen en la tele o vemos una página en las redes sociales. No sabemos si eso es lo único. Hay que tomar distancia y poder entonces ir formando un espíritu de crítica, de sospecha, pero no una sospecha de curiosidad. Eso significa ser un sujeto crítico y es un elemento clave para el periodista y el comunicador. Por ejemplo, un médico, un odontólogo, qué sé yo, un biólogo, no tienen que ser críticos por ahí, porque imagínense si van a estar dudando de todo. Nunca podrían resolver, digamos, un dilema de salud, porque imagínense van a estar tomando duda si esta vacuna va, si esta no, o si esta muela es, no, pero no, mejor esta otra, no, pero no sé si esta encía, no. Pero un comunicador y alguien que está formándose en el campo
de la comunicación, la información y la sociedad, sí puede permitirse ser crítico, porque sabe que justamente tomar ese recaudo le va a permitir después poder llevar adelante con mucha más entereza y más seguridad la profesión. Esa es una característica de nuestra carrera, el ser un sujeto crítico. Y en lo posible, siempre tomar distancia de los discursos del poder. Siempre sospechar de los discursos del poder, por más que uno tenga afinidad con ese poder, porque justamente el poder político es generalmente uno de los lugares donde por ahí más se puede dar lugar a la formación de informaciones que sean tendenciosas, ¿no? O de comunicaciones tendenciosas. Entonces uno tiene que saber tomar distancia, incluso de aquellas cosas con las que uno tiene más afinidad, cercanía, tomar una distancia, porque eso, bueno, permite también, es como un ejercicio mental. Chicas y chicos, no es algo que lo van a aprender de un día para el otro, no es que a partir de mañana se van a levantar y van a decir, ¡oh! Soy un espíritu crítico. No, eso se construye, se va a ir adquiriendo con las herramientas de la carrera, pero ustedes tienen que estar predispuestos a ser veraces, a ser solidarios, a ser respetuosos y a tener siempre, y a tratar de buscar siempre confiabilidad. ¿En qué? ¿Tenemos filosofía por la cuestión crítica? En primer año y en cuarto año. Por eso, no van a aprender de un día para el otro, pero sí son cuestiones que uno va a ir como tomando. Bueno, hay que esto lo podemos relacionar justamente con esto de la pretensión de objetividad o imparcialidad que muchos medios hablan, digamos. Debemos decir que la objetividad no existe porque siempre estamos parados desde un punto de vista. Lo que tenemos que tener el rol como comunicadores es justamente como sujetos críticos, en el sentido de plantear todas las distintas aristas, plantear distintas perspectivas y después decir, bueno, esta es mi opinión. Pero muchas veces en los medios de comunicación lo que vemos es que se plantean las opiniones de los periodistas como verdades absolutas cuando no lo son. No hay una aclaración y está la pretensión de objetividad. Ahí Adriel pregunta, bueno, sí, ser crítico, una cosa, se puede ser crítico y lamentablemente yo tuve un momento de mi vida en el que lo que yo pensaba lo pensaba un porcentaje ínfimo de la sociedad. Tenía ideas políticas que me llevaban a mí a pensar en un porcentaje ínfimo, o sea, si pensaba, miraba y me llevaba, no es que me llevaba mal, pero no pensaba igual. Y bueno, eso que a mí eso no me impidió llevar adelante mi vida, no me impidió recibirme, no me impidió ser la docente que soy, no me impidió seguir estudiando, no impidió seguir estudiando. Fundamentalmente, una persona que tiene espíritu crítico es muy estudiosa, porque justamente la crítica es la posibilidad de que uno pueda también entrar en debate con otras ideas. Porque si yo solamente voy a pensar que mi idea es la que vale y la de los otros no, soy un intolerante y de crítica no tengo nada. Entonces, fíjense, es al revés. El crítico es una persona que estudia, que se forma, que sabe, que puede tomar distancia. Incluso puede ser crítico de sí mismo. Puede decir, mira, puede mirarse y decir, uy, che, esto me parece que lo dije mal, esto está mal, esto no es así. Puede volver atrás, puede dar, digamos, repensar cosas. A eso voy con la idea de críticos, en el sentido de ser profesionales críticos. Y bueno, y el que te quiera, Adriel, que te quiera como te quiera, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco uno va a vivir para que el resto del mundo lo quiera, porque ¿qué vida es esa? O sea, no, uno tiene que ser genuino y en el caso de la profesión estoy hablando. Ahora, si vos sos criticón, ya es otra cosa, porque por eso dije, una cosa es la idea de crítica pensada en nuestra profesión. Estoy hablando de Helio, yo. No estoy hablando de no seas crítico de los otros. Cada uno, estamos en la faz personal. Estamos hablando de cómo uno se forma como profesional. Es que también un periodista que no cuestione es como un médico que no diagnostica enfermedades, o sea... Sí, profe. Sí.
Profe, usted recién dijo que los médicos no iban a poner o sea, no iban a dudar, pero también dijo que dudar o sea, te ayuda a investigar. O sea, siempre hay que dudar, porque una persona que duda estudia. Entonces, si un médico no duda, tipo, no habría más investigaciones, no se avanzaría en la ciencia. Obviamente que mi ejemplo está en términos generales. Por ejemplo, si vos un médico cirujano está en medio de una operación, no puede dudar. O sea, porque la vida de una persona está en riesgo. Ahora, terminada esa operación se juega, pues sale bien. O sea, digo, no, un dentista te tiene abierta la boca y no te puede, porque, viste, se te va a calambrar la mandíbula. Por supuesto que después la duda aparece, porque si no hubiese duda, no hay avance de conocimiento, obviamente. Pero me refiero que hay distintas instancias en las que hay algunas profesiones en las que en algún momento esa duda puede ser crucial para la vida. Un ingeniero, cuando él construye un puente, no puede dudar, decide. Después el puente sirve o se cae. En el caso nuestro, lamentablemente la duda pareciera ser que no genera problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque yo no tengo la fuente chequeada. Bueno, yo largo igual la información. Pareciera ser que el efecto que tiene, no es, ¿me entienden? No es grave. Sin embargo, también es grave, porque las personas pueden tomar muy malas decisiones con mi información mal dada. A eso iba con relación a las dudas. No sé si está, ¿Amira era o quién fue que habló? Sí, no, Amira. ¿Me queda claro? Lo dije en términos generales, lo dije como, obviamente, hay un paradigma que se llama de las revoluciones científicas, que ustedes no sé si lo van a ver en primer año, es decir, cómo la ciencia avanza. Bueno, la ciencia avanza también, digamos, porque duda y porque cuando hay demasiadas dudas en la comunidad científica, surgen nuevos conocimientos, ¿sí? Obviamente que eso está pasando en el terreno de las ciencias médicas. Hace un año que se viene dudando cuál es todavía el efectivo origen del coronavirus. Hoy estuve escuchando que parece ser que todavía no está con certeza que haya provenido de los murciélagos. O sea, que todavía están buscando de dónde surgió el SARS. Ahora, hay momentos en que las dudas son cruciales. Y en ese sentido, a veces las dudas que uno puede tener cuando desarrolla las actividades de la comunicación y el periodismo, pareciera ser que no son, digamos, de vida o muerte, pero son muy importantes. Si uno le erra también, es muy importante. El daño que podemos provocar es muy grande. ¿Se entiende? Sí. Profe, referido a eso, ¿por qué cree usted que se le exige tan poco a los comunicadores de hoy en día, digamos? Porque realmente en nuestra generación tenemos que andar chequeando todo 3 veces para ver si no es una fake news, o ¿por qué cree usted que se le exige tan poco a los comunicadores de hoy, que hoy en día cualquiera puede lanzar una noticia sin responsabilidad alguna, digamos? Bien, eso para que te quedes tranquilo, Francisco, y el resto lo vamos a tratar de ver en la última clase, donde vamos a trabajar un poquito el tema de periodismo y también de género, pero yo te adelanto, me parece que tiene que ver mucho con toda la presión en los últimos 20 años que hay desde los medios tradicionales en el formato de la noticia y en el formato que fueron tomando las informaciones. El hecho de que justamente la información dejó de ser algo que le sirve a las personas para tomar decisiones, para pasar a ser algo que tiene valor. El que informa más rápido y aturde con la información pareciera ser que gana mayor credibilidad y audiencia. Entonces las informaciones se transforman en primicia, en el urgente, ¿no? Yo les invito a que ustedes hagan un mapeo de si pueden ver algunas páginas de redes o vean la tele, en noticieros del mediodía, noticieros de la noche, y van a ver que ponen urgente y una música, y resulta que lo urgente puede ser una TN es claro ejemplo de eso. Tipo, Claro. te ponen una placa de urgente durante 1 minuto y medio para generar el suspenso y capaz después la claro. noticia es cualquiera. Todo, Crónica, América TV. Yo miro mucha televisión, porque hay que ver televisión y hay que leer mucho de medio para poder también opinar. Entonces yo miro mucho y veo eso. Digo, resulta que después de lo urgente aparece una huevada atómica, ¿no? Digamos, marca Accidente en la Acme, General ¿vieron? Paz. Y sin embargo,
y bueno, pero esa lógica es la lógica que domina los medios informativos en los últimos 20 años. Todo está hecho en función de la inmediatez. Entonces, vos no chequeás, porque vos tenés que salir a competir con el otro, entonces, viste, el otro te pone la cara, entonces este te va a poner una goma, y este te va a poner el tuje, y el otro te pone el cuerpo entero desnudo. Todo a ver cuál va más rápido. Y la mayoría Y informa lo mismo. Perdonen la grosería de mi ejemplo, pero digo... No, pero es la realidad, todo por un punto de rating. Claro, bueno, ¿recuerdan? Perdón. ¿Recuerdan ese famoso, el año pasado fue incluso meme y se hicieron todos hilos de Twitter, ese urgente, y salía el tío del marido de Pampita tiene coronavirus? Bueno, a eso. Claro, chicos. Hagan un mapeo para la clase que viene y vean algunas tapas ustedes pueden ir a La Nación, a Clarín, a Página, a La Tinta, vean por el celu, pueden mirar así como son las páginas de las últimas noticias. Fíjense. Profe. ¿Sí? Profe. Sí, quería consultarle. Respecto ¿Quién? a lo que pasó con el ¿Pablo? médico trucho. Sí, Pablo. Sí. Respecto a lo que pasó con el médico trucho, digo, ¿qué responsabilidad cree que tienen los medios? ¿Tendrían que haber investigado más a esta persona o no tienen responsabilidad al decir? Me parece que la principal responsabilidad en ese caso es del poder y de todo el área, digamos, de política que lleva una persona y está mostrando cómo una persona ingresa a las plantas de trabajo sin, digamos, mirar mínimamente de dónde sale. Imagínense, una cosa es que un médico trucho, supónganse que tuviera 50 años. Bueno, yo puedo creer que a lo mejor el que lo toma dice, bueno, este tipo tiene 50 años, viene y me presenta el diploma, y sí, tiene 50 años, qué sé yo, viste, tiendo a creer que esa persona hace muchos años que está en la profesión. Ahora, si una persona de menos de 30 viene, yo como sentido común, yo digo, pero ¿cómo estudió esta persona? Qué rápido, qué brillante. Investigaría, digo, pues, ¿cómo hace? La carrera de medicina te lleva como 10 años hacerla. Resulta que el Guaso ya era un súper capo. Yo hubiese tenido esa precaución. Por supuesto que después los medios ahora se están haciendo la comilona, porque ¿qué hacen ahora? Van y le pegan, ¿viste? Le pegan al gobierno de Schiaretti, le pegan a Cardoso, le pegan al COI, le pegan a los de Río Cuarto, son todos unos mangas de nabo, no saben contratar a la gente. Entonces ahora vienen los otros, pero me parece que en este caso la principal responsabilidad era más del poder que, digamos, de los medios de chequear. Podría haber igual agarrado a alguno y decir, che, qué joven este Guaso, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay no, es más fino el asunto. ¿Puedo hacer una acotación? Para mí en ese caso, o sea, obviamente la mayor cantidad de culpa está en el poder que lo contrató y le dijo, sí, dale, venía a trabajar sin chequear, pero me parece también que fue un poco desprolijo lo de empezar a poner la cara del chico y empezar a decir, se descubrió que esta persona no es médico, no es inspector de tránsito, no es qué sé yo, antes de que lo empiecen a buscar. Porque ahí, claro, a la que vio que el mundo se dio cuenta de su mentira, se mandó a mudar y ahora no lo encuentran. Y el chico ese se había hecho pasar por médico, por inspector de tránsito y otra cosa más que ahora no me acuerdo. Sí, ya lo encontraron. Hasta llegó un punto donde decía que había gente que tenía COVID, ni siquiera él tenía un título o algo para decir, tenés COVID, se lo dijo que sí, le recomendó medicamentos a cualquier persona que tenga X cosas, o sea, desastre. Sí. Hay una cosita que preguntó Adriel. Generalmente el tema de las fuentes, vos tenés dos tipos de fuentes. Las fuentes que te permiten que vos digas quién es y las fuentes off the record. Igualmente en el código periodístico se supone que vos podés averiguar, o sea, vos no podés revelar una fuente off the record, ¿sí? Pero adentro, hacia las rutinas periodísticas, sí se sabe quiénes son. Entonces, bueno, eso dependerá. Si yo digo, fuentes off the record, me dijeron que mañana vamos a habilitar a que todos los estudiantes que ingresan ahora a la carrera tengan un 10, y yo no puedo decir quién me dijo eso, bueno, yo estoy diciendo una información que es falsa, básicamente.
sería, digamos, accesible. Informa. Qué dudoso. Tendrían que averiguar, che, pero ¿qué fuente? Y van a llegar, le van a preguntar a DOT, le van a preguntar a la gente del centro, le van a preguntar al área académica, decir, che, ¿es cierto lo que dijo la profesora Rolandi? No, mentira. Por eso digo, adentro del medio periodístico uno sabe hasta qué punto esa fuente off the record es una fuente confiable o no. Pero si uno no la puede develar públicamente, tiene que ser respetuoso y no la puede revelar. Y después hay fuentes que te dicen, sí, nómbrame, decime, y las puedes revelar. Gracias por... De nada. Bueno, ahí Marilyn, sí. Tendríamos que... Sí, vamos a ir cerrando. Bueno, ahí esta tarde vamos a hacer esta clase un poquito más corta. Básicamente vamos a repetir más la parte más difícil que tiene que ver con qué se estudia, por qué es autónoma, interdisciplina, y el tema de la diferencia, bueno, y digamos básicamente esas tres, que me parece lo más importante, porque esta clase va a quedar grabada, pero yo voy a abrir a la participación de los invitados, que también puede ser que sirvan ellos para poder aportar con su experiencia mayor claridad a estas ideas que hemos compartido, ¿sí? Así que están invitadas, invitados, quienes se puedan sumar, y si no, después la vamos a dejar grabada también. Sí, pueden participar también a la de la tarde, está el link en el aula virtual, así que bueno. Sí, toda la tarde voy a entrar. 17. Las 5. A las 5. Yo a las 5 entro. Bueno, espero que hayamos... Va a estar con ustedes la profe Marilyn y la profe Fer, van a conocer a la profe Fer, claro, que es de otra comisión, así que bueno, también es... ¿Van a tratar algún tema nuevo o lo que vimos hoy? No, lo que vimos hoy. Seguramente voy a estar más, siempre en la segunda clase, cuando yo vuelvo sobre lo mismo, me sale mejor. Pero va a quedar todo grabado. Está todo grabado, profe, esto, así que después lo subimos. Para el esfuerzo, digamos. Profe, una pregunta. Para la próxima clase, entonces, ¿qué nos recomienda usted? Yo en la próxima clase voy a trabajar con 2 materiales que están ahí en el aula virtual, que son el de periodismo y género y el de periodismo. Y voy a hacer una breve mención, para que ustedes lo conozcan, calculo que deben tener alguna idea o habrán escuchado hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos quizás los que son un poquito más grandes, quizás la conozcan más fresca, pero bueno, de alguna manera yo tengo que mencionar algo, porque se supone que es la normativa que hace digamos, los servicios de comunicación. Entonces tengo que al menos contarle alguna cosita. Y lo otro, que va a estar Micaela, seguramente vamos a compartir algunas ideas sobre el periodismo y el periodismo con perspectiva de género, que es una línea de trabajo que es muy fuerte en la facultad y sobre el cual se abre para todo tipo de periodismo, ¿no? Periodismo deportivo, periodismo político, económico, etcétera, con perspectiva de género, así como no solamente las mujeres pueden hacer ese tipo de periodismo, sino que además cómo se deben dar las informaciones que respeten los derechos esenciales de las mujeres y de las diversidades, sobre todo en el contexto de... Me despido, nos estamos viendo. ¿Este puede ser el texto que dice y cómo ibas vestida? Sí, el texto de género es ese, y cómo ibas vestida, y el otro texto se llama Periodismo Contemporáneo Hoy, o algo por el estilo, es el título, es en la pestaña que dice Unidad 2. Repetimos información. Sí, yo lo tengo impreso, por eso la pregunta, profe. Perfecto. Repito información para ya cerrar el tema, para que no vuelvan a preguntar. Las comisiones van a estar a partir del 17, van a enterarse por el aula virtual. Ustedes ya tienen asignado por el guaraní qué comisión es, entonces el 17 van a entrar al aula virtual y van a ver cuándo tienen clase, con qué profesor, etcétera. ¿Bien? En el guaraní les va a decir C1, C2, CT y el apellido del docente. Entonces eso lo anoten y después el 17 lo van a ver. Y la otra cuestión, la fecha del parcial todavía no está definida, les vamos a avisar un poquito más adelante. ¿Bien?
Igual la fecha del parcial es para la semana de marzo, después del 15, les dije yo. Ahí está, ¿sí? Pero nosotros, sí. En caso de que queramos rendir libre la materia, ¿podemos anotarnos a las mesas de febrero, marzo? Sí. Sí, sí. Si estamos en el cursillo. Sí. Gracias. Una Bueno. consulta. Muchas gracias, profe y Micaela. Sí, ¿quién quiere? Las comisiones de las prácticas técnicas puede ser que no están hechas todavía, o al menos hasta la comisión 4 están hechas. Ninguna comisión está funcionando porque las clases de las prácticas comienzan la semana que viene, después de carnaval. Claro, bien, perdón, gracias. Claro. Profe, el parcial de técnicas de estudio es el 17 de marzo. ¿Puedes llegar a coincidir las fechas? No, no va a ser el mismo día, pero no va a ser mucho más allá de 2 días. Puede ser que a lo mejor sea el 19 el parcial. No tenemos otra fecha para hacerlo, pero el parcial de técnicas tengo entendido que ustedes presentaron un informe. ¿O no? Profe, una pregunta. En realidad aún no nos dijeron cómo iba a ser. Pero que yo creo que es un informe. Profe, ¿me puede escuchar? Sí. En el caso mío yo no me pude anotar a introducción porque no había cupos y me dijeron que la rindo libre. ¿Con quién tendré que hablar sobre ese tema? ¿Cómo que no te pudiste anotar que no había cupos? Sí, acá no hay problemas con los cupos. A mí me dijeron, o sea, en la página del Guaraní decía que no había cupos. Y mandé un email a despacho y me dijeron que tenía que rendirla libre. ¿Pero vos te habías anotado en diciembre? No. No, me pude anotar recién el viernes. Claro, es porque creo que te han sacado. Claro, eso quiere decir que no te aceptaron porque ya había pasado la inscripción. Pero hasta el viernes eran las inscripciones. Entonces, y ese mismo día. Escúchame, volví a escribir a despacho de alumnos y decir que vos te inscribiste, escúchame, volví a escribir a despacho de alumnos y decir que vos has podido ingresar al aula virtual. ¿Pudiste ingresar al aula virtual? Ayer quise probar y no tengo acceso al aula. Claro, entonces vos escribí a despacho de alumnos y decir que vos te inscribiste en tiempo previsto, que estás accediendo a las clases con nosotras y que querés que te digan que te den acceso al aula virtual. Es raro, Bueno, no. Porque no tenemos cupo. No, porque Sí, nosotros no bueno, tenemos... en la página del Guaraní decía solamente no hay cupos. No, bueno, pero es página de Guaraní, puede ser que vos, porque te tienen que asignar alguna comisión. Si vos te inscribiste y te aceptaron toda la papelería, o sea, si a vos te dieron el ok que inscripta, tienen que asignar alguna comisión. Entonces volví a escribir hoy mismo, para que ahora mismo en un rato escribirles y decirles que vos has estado participando en la clase, que hablaste conmigo, y que vos que necesitas, primero, ingresar al aula virtual, y segundo, que te habiliten o que te asignen alguna comisión práctica para que puedas tener las clases la semana que viene, ¿sí? Bueno, listo. Y después me contás. Después, si no, me contás a mí, a ver si yo te averiguo algo. Bueno, en la próxima clase le digo. Pero no dejes pasar a la próxima clase. Decímelo ni bien te contesten. Si te contestan hoy mismo... Tenemos que estar cerrando la clase ya. Las consultas y las dudas háganlo en el foro del aula virtual. Muy bueno. Y las respondemos por ahí. No sé. Marilyn, ¿promoción? ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Vamos a verlo. Yo no pude lograr hoy tener la reunión que quedaría con el otro profe, pero ya le vamos a decir. El jueves sin falta se los digo. El jueves ya sí, porque va a ser... Gracias. Listo. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves para que nos